Bendiciones nuevamente para todos allí en sus hogares. Los saludo desde aquí, desde el Club Vijagual, en Yopal, Casanare, para trabajar la enseñanza número 2 del tema de autoridad, de la autoridad eclesiástica. ¿Qué versículos avalan el respeto que debemos tener por la autoridad que Dios ha estipulado y que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su iglesia, sus apóstoles, sus líderes? Recordemos de Hechos 16:4, ¿se acuerdan? Donde nos dice: conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Entonces, en cada ciudad, las decisiones que la iglesia, los líderes iban tomando, se iban dando instrucciones a las comunidades. Recuerden que todas las comunidades están unidas en una sola fe, en una sola iglesia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Hechos 20:28? Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Entonces los apóstoles se convierten en obispos para pastorear, para cuidar la iglesia de Dios. Si hay iglesias por ahí en una cuadra, en algún lugar, que no está pastoreada por los obispos que vienen de la asociación de los apóstoles, pues no es iglesia de Dios, son iglesias fundadas por hombres. ¿Qué nos dice Romanos 13:1 en adelante? Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, y miren que la carta va dirigida a los que están en Roma, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Tristemente hay gente que se opone a esa autoridad que Cristo dejó. Por ejemplo, cuando le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y la gente dice: no, a mí me puede apacentar fulanito, sutanito. No, es Pedro y su legítimo sucesor, estipulado y puesto por mismo nuestro Señor Jesucristo. Romanos 13:5 en adelante: por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos. Ya viene hablando de la otra autoridad, lo que es en ese entonces el emperador, hoy en día lo que conocemos como los impuestos, todo lo de los recibos. Todo esto es autoridad que debemos cumplir ante estas autoridades, como el gobierno, como el presidente, gobernadores y alcaldes. Dice: sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Entonces no es que porque una persona está pegada de Dios, de su iglesia, trabajando en su evangelización, va a descuidar o no tiene nada que ver con los gobiernos. Hay que cumplir. Recuerden que lo que dijo Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 4:1 y 2? Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Entonces, los ministros apostólicos son los líderes, los que administran son embajadores, son ministros de Dios. 2 Corintios 2:9 en adelante: pues también os escribí con la intención de probaros y ver si vuestra obediencia era perfecta. Entonces ahí están las autoridades, veamos si nuestra obediencia es perfecta. 2 Corintios 10:8: y aunque yo insista un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio la autoridad para edificación de la comunidad y no para destruirla. Entonces, tanto los líderes, ¿se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro: apacienta mis corderos? O sea, los líderes, y después apacienta mis ovejas. Entonces los líderes
y las ovejas, corderos y ovejas, están todos estipulados y organizados para unir, no para dividir. La división no viene de Dios. Gálatas 2:2 dice, fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos, y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 2:7? Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. 1 Tesalonicenses 5:12 en adelante. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigentes en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimularlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. El día de ayer alguien me dijo que los curas, bueno, ya sabemos que en Mateo 10:1 en adelante nuestro Señor los mandó a curar enfermos, por eso con el tiempo a los presbíteros se les empezó a llamar curas como por cariño, porque eran un cura, un alivio para nuestros males y para los sufrimientos. Entonces, importante, pero me decía la persona que ellos son pecadores. Claro, todos somos pecadores. ¿Qué nos compete a nosotros? No juzgar. Mateo 7:1, no juzguéis, no seréis juzgados. ¿Qué dice primera de Juan 1:10? Si decimos no tener pecado, estamos llamando mentiroso a nuestro Señor. Lo hacemos mentiroso. O sea, todos somos pecadores. Lo más importante es orar. Es lo único que nos queda a nosotros. Debemos orar para que Dios nos mande obispos, presbíteros, diáconos, cada día más santos. Y si hay alguno que haya pecado, recuerden que de los 12 apóstoles, uno lo traicionó. Ese es el misterio de Judas. De cada 12, uno va a ser un traidor. Pero los demás no fueron a fundar iglesias. Siguen dentro de una sola iglesia. ¿Qué nos dice Tito 1:5? El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieres presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Con Tito se ve claramente la sucesión apostólica. En el versículo 7 en adelante nos viene hablando de que uno debe ser así y así y así. Por allá en el versículo 7 dice, porque el episcopo, o sea, el obispo, como amor de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios. Entonces está el apóstol. Dejó obispos, en este caso dejaron a Tito como obispo de la isla de Creta. ¿Sí? Los dejan como obispos de provincias, como hoy en día departamentos. Y a ellos les encomendaron nombrar presbíteros en cada comunidad, en cada pequeña iglesia nombraron un presbítero. Eso es sucesión apostólica. Se cumple con apóstol, obispo, presbítero. Con el mismo obispo Tito 2:15 dice, así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te desprecie. Y en Tito 3:1 dice, amonéstales, que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios y, considerando el final de su vida, imitad su fe. Por eso San Pablo en 1 Corintios 11:1 nos dice, sean seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellos, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. ¿Y qué nos dice el primer Papa Pedro, primera de Pedro 2:13? Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Está hablando de la autoridad del mundo, pero dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres,
aunque respetando la autoridad.